continuación el testimonio del compañero Hugo Cores. Bueno, no es exactamente un testimonio. Bueno, ante todo quiero agradecerle a los organizadores y a los presentes poder compartir con ustedes esta reunión que tiene algo de ceremonia, tiene algo de vocación, de recuerdo y de emotividad que todos sentimos que es un componente que no debe estar nunca ausente en nuestro quehacer sindical, en nuestro quehacer político. Es una de las dimensiones de la realidad y de la lucha, la emoción. Y hoy estamos pensando en hechos, el 9 de julio de hace 27 años, estamos pensando en los hombres y mujeres que lo protagonizaron, los que ya no están con nosotros y que reciben nuestro homenaje: Julio Castro, Maestro Balbi, Elena Quinteros, Cecilia Gianarelli, Gustavo Insaurralde, los dirigentes que fueron puestos en la clandestinidad, que no forman parte de esta lista de mártires, pero que fueron representativos, Brindisi, Didasco, que en aquellos días de junio y julio del 73 representaron al gremio de los maestros. Yo creo que es una excelente idea haber promovido esta reunión. Yo me he propuesto, he estado en varias reuniones de este tipo, incluso una que se hizo en Buenos Aires, con mucha gente de muy distintas generaciones y de muy distintos gremios, y me he propuesto, en primer lugar, tratar de no repetir nunca, ni las cosas que ya escribí ni las que ya dije, tratar de no repetirme, porque siempre se nos achaca a los viejos que nos repetimos, y la verdad que nos repetimos. Entonces, me he jurado tratar de no repetir, o sea, tratar de decir y buscar y hurgar o recuerdos o ideas o reflexiones nuevas. Yo creo, compañeros, que esta reunión de hoy, que es una reunión de evocación, es una ceremonia de pensamiento y de emoción histórica. Sin embargo, es una batalla, es un día de lucha. Es tan de lucha como juntar firmas, ir a una reunión, ir a una manifestación por el presupuesto o contra la impunidad o contra las privatizaciones. ¿Por qué el pasado? Porque los años 60 y 70 y 80 son un terreno en disputa, como está en disputa el contenido de la enseñanza, los salarios de los docentes, las empresas públicas que están en disputa y que hoy son del Estado y mañana pueden ser de un monopolio. El pasado también está en disputa, en flagrante disputa, porque nos quieren contar y contarle a las nuevas generaciones y al nuevo país un pasado que es el pasado oficial, mintiendo sobre el pasado real de este pueblo y de sus luchas y de sus sufrimientos. Y están los que están en el medio, navegando a dos aguas. Pero ayer, unos señores del centro militar confirmaron otra resolución que otros señores del círculo militar habían adoptado, sancionando y expulsando el día 4 de julio a un señor general que es herrerista, para más datos, que es un productor rural de pensamiento más bien conservador, que es el exteniente general Daniel García, comandante jefe del ejército, el penúltimo. Lo acaban de expulsar porque el señor García dijo en un reportaje, en una reflexión abierta, y porque le pareció pertinente y atinado decirlo, que no estaría mal que el ejército pidiera perdón por las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Y entonces primero el círculo militar lo expulsa porque dice que controvierte ideas esenciales del arma, de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto viola el estatuto. Y el 4 lo expulsa el centro militar, las dos organizaciones que reúnen militares en condición de retiro. ¿Y cuál es la lectura que debemos hacer si se echa a un afiliado, violando los estatutos, pero de eso que se encarguen ellos, que se encargue García, que impugnará eso? Lo que a nosotros nos interesa es otra cosa, y es que hay un estamento de la población de este país que lamentablemente tiene mucha influencia, que sigue sosteniendo que lo que ellos hicieron en el año 73 y en el 74 y en el 75 hasta el 73 estuvo bien, que había que hacerlo, porque en este país había alguien, y quien recuerde la revista El Soldado y las publicaciones de esa época, ese alguien que estaba integrado por todos nosotros, por los que pertenecemos a las organizaciones que fueron clandestinizadas y los que pertenecían al Partido Nacional y a otras fuerzas del Frente Amplio, no pertenecíamos a la nación.
Éramos un elemento agregado que venía a interferir en el destino del país. Y ellos venían a asegurarle a este país el cumplimiento del destino de la orientalidad y todas esas patrañas que dijeron para en realidad robar y entregar y hacer más dependiente y más débil y más injusta la estructura económica y social de este país. Entonces, nos consideraron así, escribieron a ese, digamos, en esa orientación sus libros, Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, Crónica de una Nación Agredida, y ese pensamiento todavía no ha sido totalmente depurado. Ese pensamiento, ¿qué control tiene este país sobre qué es lo que se enseña de verdad? No cómo funcionan los fusiles o los cañones, o cómo funcionan las lanchas, o cómo funciona un radar. Todo eso ellos lo mandan puntualmente a la Asamblea General y cualquier legislador lo puede ver. Lo otro que se enseña en el sentido de qué reproducción de ideas sobre los hechos básicos de la historia contemporánea de este país se le transmite a los jóvenes oficiales y a los jóvenes reclutas. Entonces, como terreno en disputa, y no es esta la única patria que tiene ese tema en la orden del día, ni es este el único gremio que lo tiene, creo que debemos hacer y promover todo lo que se planificó hoy acá por parte de ADEMU. Por un lado, algunas intervenciones como las nuestras, que a lo mejor tienen el efecto de desencadenante o estimulante para que otros compañeros hablen, y lo otro es que otros compañeros aporten sus ángulos, sus experiencias, sus anécdotas, su fracción de la historia que les tocó vivir en aquel momento. Entonces, yo le doy ese sentido a la participación en la reunión de hoy. Creo que volví a leer, obviamente, otros materiales pensando un poco desde el ángulo de magisterio, desde el ángulo de los maestros. Bueno, yo soy de un gremio vecino que por un lado, bueno, milité muchos años en bancario y después en la Federación de Profesores, en aquel momento le llamamos la gremial de profesores de Montevideo. Indudablemente fuimos uno de los sectores, magisterio y el profesorado, fue uno de los sectores cruciales en la instauración del sistema dictatorial. ¿Por qué fue así? Es evidente que algo tenía este gremio. ¿Por qué ha entregado tantos mártires? ¿Por qué hubo tantos destituidos, tantos perseguidos? ¿Por qué hubo tanta hazaña contra estos gremios? No era por su violencia, no era porque se caracterizaran en salir a la calle a romper los vidrios, ni a tomar las escuelas, ni a emplear un lenguaje. ¿Por qué era? Pues yo creo que había algo en la configuración de los gremios y en la lucha de los gremios de la enseñanza, de ADEMU, de la FUM. Creo que había algo que era muy progresista, y que había nacido, había una herencia valeriana y había otras cosas que se le fueron agregando a aquella herencia valeriana, que fue la experiencia de la Unidad Obrera Estudiantil y fueron las misiones sociopedagógicas. Compañero recordaba Julio Castro, las misiones sociopedagógicas uno las piensa hoy con la universidad que tenemos y con el sistema educativo que tenemos, decimos cuánta generosidad, qué amplitud de mira, qué sentido de la sociedad y de la solidaridad había tras aquel esfuerzo de llevar a los estudiantes de magisterio junto con los estudiantes de medicina, los estudiantes de agronomía y los estudiantes de arquitectura al último cantegrí del departamento de Artigas a Pueblo Cabello, como fueron en el año 47, y traer un informe de cómo viven, si tienen las asistencias sanitarias, si están vacunados o no, qué enfermedades endémicas, cuáles son los problemas, cómo es la alimentación, cómo es la salud, cuál es el nivel educativo, y venir y con eso hacer una denuncia. Les cuento muy al pasar algo del año 47, fíjense, más de medio siglo pasó, pero revelaba otro país, y en ese otro país operando el magisterio. Vuelve la misión sociopedagógica del año 47, Pueblo Cabello, Artigas, y en uno de los pocas tribunas que existían, que era Marcha, Julio Castro publica un artículo breve donde pone un resumen de lo que vieron los estudiantes y los maestros que fueron a aquella misión sociopedagógica en Pueblo Cabello, que creo que se llama Baltasar Bruno. Y da cuenta, sí, que hay niños desnutridos y que hay tal y cual problema. Eso se publicó el viernes. ¿Saben lo que pasó? El lunes en agosto del año 47, el ministro de Salud Pública, Viana Martorell, viaja en avión a Artigas y va a Pueblo Cabello a verificar si las denuncias publicadas en Marcha por la misión sociopedagógica eran ciertas o no. Y vuelve a Montevideo el mismo día lunes para de noche hacer una conferencia de prensa y decir que no era tan así, que, en fin, que había algunos problemas, pero que no era como decía la misión sociopedagógica. O sea, el peso que tenía aquella denuncia en un Uruguay donde todavía el gobierno tenía la vergüenza social de no poder aceptar que se le impugnara aquella miseria. Cuando hoy todos los días estamos viendo las denuncias y los hechos de la miseria
en el interior y en las periferias de Montevideo como algo que nos abofetea, porque el país es rico y el país puede resolverlo. Bueno, esas misiones sociopedagógicas y el sentido de que tanto en la universidad como en el Instituto Magisterial se gestó de una vinculación de la actividad cultural con la vida, de la familia, del trabajador y del barrio, con el destino del muchacho, del niño, del joven, de enseñar a pensar para desenvolverse en la vida con unos determinados valores, un concepto de ciudadanía basado en la decencia, en el espíritu crítico, en la fraternidad, en la solidaridad, en el respeto mutuo, en el sentido de dignidad personal. Y había algo de todos esos valores que ese régimen económico y esa propuesta política que en este país se quiso instaurar, que había que eliminarla, que había que combatirla, que había que tratar de minimizarla, porque nunca lograron derrotarla, había que tratar de minimizarla, porque ni el espíritu crítico, ni el sentido de la solidaridad, ni el sentido de la dignidad eran compatibles con la paz de los sepulcros que esa dictadura que vino el 27 de junio quiso imponer. Entonces, ahí están muy lindo los trabajos de Bralich, las cosas que escribió Julio Castro sobre todo esto, y la memoria, todos los compañeros que después, fueron decenas, y compañeras, casi más compañeras que compañeros, que están desaparecidos, que después fueron presos. Yo diría, el 99% tuvieron su inspiración y su motivación social en las misiones sociopedagógicas. Aquel aldabonazo que sonaba en los corazones de los jóvenes a 13, 14, 15, 16 años, y que los llevaba a la lucha sindical y después a la lucha política y a la lucha revolucionaria. Entonces, vale la pena también recordar toda esa concesión avanzadísima, venida de la República Española y de la experiencia de México. Es un poco lo de Pablo Freire, pero eso no fue nuestro, fue en los años 40, en los años 50. Fue una experiencia que tomó experiencias anteriores y las lanzó con una proyección importantísima. Y yo me parece que es también, junto con el sindicalismo, el sentido de clase y la solidaridad con los trabajadores de todas las ramas, los trabajadores manuales que tuvieron los maestros, que existieron y actuaron como una rama más del mundo del trabajo, reivindicar ese concepto de cultura, ese concepto de transmisión, de una educación impregnada de una visión del mundo, de la vida y del joven. Bueno, y ahora lo del 9. Realmente lo del 9, yo quiero poner el acento en otra cosa. El 9 es la consigna, y es la consigna que ese gran y querido compañero Castillo consigue hacer saber a las 5 de la tarde. Y es esa actitud de coraje, esa mancomunión de osadía y de coraje y de cumplimiento y de sentido de la disciplina y de convicción profunda que tienen decenas de miles de trabajadores para concurrir a un acto en la avenida 18 de junio. Y yo creo que en momentos como este, que no tenemos los niveles de movilización, de entusiasmo, de mística, de idea de la inminencia del cambio social que se tenía en los años 60 y en los años 70, creo que vale la pena también recordar que si es posible el 9 de junio, si fue posible una huelga general, es porque en este país existía una red casi microscópica de asociaciones, grupos, sindicatos, comité de base, comité de empresa, comité de fábrica, comité de sanatorio, asociaciones estudiantiles, sostener la facultad, miles y miles de grupos de 10, de 20, de 3, de 5, de 18, de 60, de 30, de 10, que se formaban, que discutían y que reivindicaban su pertenencia a la CNT, que reivindicaban su pertenencia a la izquierda, que después reivindicaron su pertenencia al Frente Amplio, y que esos son los protagonistas de la resistencia. O sea, esa gimnasia, ellos decían la gimnasia huelguística, la gimnasia, era nuestra forma de pedir la palabra, nuestra forma de participar en política, y no los retazos de democracia que te quería dar Pacheco, sino la apropiación legítima del soberano de las cuestiones públicas, hechas a través de sus formas asociativas. Los sindicatos la principal, la más fuerte por lejos, pero junto con los sindicatos estaban las otras, las asociaciones estudiantiles. Y quien recuerde de la noche del 26 de junio, la madrugada infausta del golpe,
en adelante, el papel que cumplieron junto con los sindicatos, solidaria con los sindicatos, acercándose a las ocupaciones de empresas, de fábricas, de talleres, los comités de base del frente, los grupos estudiantiles, los núcleos de la FEU, los núcleos de cooperativistas, toda esa red, ese entramado, esas formas organizativas inmediatas y de tremendo vigor, que fueron además las que subsistieron después como una forma permanente de contestación al gran empuje autoritario que se cirnió después sobre el país y que se lo combatió con 1000 armas, ¿verdad? Tuvo el arma de la huelga general, que en determinado momento hubo que levantar, y estuvieron después las otras formas infinitas que consistieron en la reafiliación sindical. El otro día miraba un video, justamente cuando estuve en Buenos Aires pasaron un video muy lindo que hicieron, donde Marota, un compañero nuestro, cuenta una anécdota y que la reafiliación de EBU, después que se hizo Volentini ordenó la cesación de toda relación afiliado-sindicato, y hubo un decreto que ordenaba la reafiliación a los sindicatos. Y todos impulsamos un esfuerzo para lograr la mayor cantidad de gente que se reafiliara a los sindicatos. Y en muchos sindicatos, entre ellos a EBU, el número de afiliados en plena dictadura fue superior al que existía antes de la dictadura. O sea, una actitud de reafirmar una identidad sindical y de clase, de decir no me dejo llevar por la prepotencia, gente que de repente estaba desafiliada a un sindicato porque no estaba de acuerdo con la comisión directiva, pero ese día cuando dijo no, si es la dictadura es la que me lo quiere impedir, yo voy y me afilio. Y entonces, bueno, esas formas latentes de resistencia fueron las que en definitiva mantuvieron la debilidad y en definitiva permitieron el surgimiento de las fuerzas nuevas que terminaron derrocando la dictadura. Quiero recordar simplemente, también como a título de homenaje, que en esos días terribles de julio, cuando se preparaba esta grandiosa manifestación del 9, en la que estuvieron, por supuesto, el presidente del Frente Amplio, el compañero Sereñi, que junto con Licandro fueron detenidos en la noche después de los acontecimientos, fueron detenidos en la casa del compañero Sufrategui, también fue detenido. Mi homenaje para Sufrategui, está fallecido, y para esos dos también dirigentes principales de la izquierda uruguaya, Sereñi y Licandro. También recordar que ese día mataron a Ramón Peré Barbier, un profesor, un militante comunista destacado, y el día 6 de julio, y el 8 a un chico joven de 16 años, Walter Medina. Parte policial dice que lo balearon de atrás, una bala que entró por la espalda, sin orificio de salida, cuando escribía consulta popular. Bueno, recordarlos, tenerlos presentes, recordar que la fuerza de nuestro movimiento popular se hizo de muchos héroes anónimos, de muchas formas de organización microscópicas, y que si un día llegamos a tener el gobierno en este país, de izquierda, y las fuerzas que hicieron la huelga y las otras que lo apoyaron llegaran a configurar el gobierno, no sería posible cumplir ningún programa de fondo si no reconstruimos el entramado microscópico de organizaciones donde la gente diga yo soy ciudadano y quiero que este país cambie en un sentido de justicia. Entonces, para el pasado era eso, y para el futuro también es eso. Con líderes principales, con líderes que los queremos y que confiamos en ellos, y con el soporte organizativo de nuestra capacidad de organización popular. Muchas gracias.